Buenas, nosotros le vamos a hablar sobre la teoría clásica. Los integrantes somos Eduardo Soto, Andrea Abreu, María Chávez, Valeria Nieto y mi persona, Génesis Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre qué es la teoría clásica. La teoría clásica es una corriente de pensamiento que surgió para entender y mejorar la administración de las organizaciones. Se enfoca principalmente en la estructura y las funciones de una empresa, buscando la máxima eficiencia y productividad. Y como principales características de la teoría clásica tenemos que su principal impulsor fue Henry Fayol. La teoría clásica hace hincapié en las estructuras y funciones que las organizaciones deben cumplir. La teoría clásica se desarrolló a partir de la revolución industrial debido a los grandes cambios que el mundo sufría. Para entender un poco sobre la revolución industrial les voy a decir qué es. La revolución industrial fue un periodo de transformaciones profundas que impulsaron el surgimiento de la teoría clásica de la administración. Estos cambios crearon el desarrollo de nuevas formas de organizar el trabajo y gestionar las empresas. Los principales cambios que dieron origen a la teoría clásica fueron urbanización acelerada. La migración del campo a la ciudad generó un crecimiento de las poblaciones urbanas y por ende creando demanda de bienes y servicios. 2. Mecanización de la producción. Es la sustitución de la mano de obra por máquinas, lo cual creó un aumento significativo de la producción. 3. Empresas. Surgieron grandes corporaciones que requerían estructuras organizativas más complejas y eficientes. 4. Necesidad de aumentar la productividad. La competencia entre las empresas impulsó la búsqueda de métodos para optimizar los procesos productivos y reducir costos. Y por último, nuevas fuentes de energía. El carbón y el petróleo se convirtieron en las principales fuentes de energía, impulsando la industrialización. ¿Cómo respondieron los teóricos clásicos a estos cambios? Los teóricos clásicos buscaron desarrollar principios y herramientas para hacer frente a estos desafíos. Sus ideas se centraron en establecer una estructura organizacional eficiente, optimizar los procesos productivos y establecer sistemas de control. Las aportaciones del teórico clásico Henry Fayol a la administración son: 1. Destacó la Universidad de la Administración. 2. Creó el primer modelo de proceso administrativo. 3. Generó los 14 principios generales de la administración. 4. Destacó la importancia de la enseñanza de la administración en escuelas y universidades. 5. Definió las áreas funcionales de la organización. 6. Diseñó el perfil de los administradores de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos existentes en la organización. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a explicar la historia partiendo del enfoque clásico tradicional de la administración. Y es que a inicios del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos pioneros respecto a la administración. El primero es el americano Frederick Winslow Taylor, quien desarrolló la llamada Escuela de Administración Científica. Este tema fue abordado por la exposición anterior. Y el segundo es el ingeniero Henry Fayol, quien desarrolló la llamada teoría clásica. Y es que se dice que estos dos pensadores nunca tuvieron contacto entre sí. Uno era americano y el otro era europeo. Y aun cuando parten de puntos de vista distintos, lo cierto es que sus ideas constituyen las bases del enfoque clásico tradicional de la administración y sus postulados dominaron aproximadamente 4 décadas de este siglo en el panorama administrativo de las organizaciones. Entonces, podemos ver que en el enfoque clásico tradicional de la administración existieron dos corrientes. La primera, la de la Escuela de la Administración Científica, y la segunda, también llamada corriente de los anatomistas y fisiologistas de la organización, o mejor conocida como teoría clásica. Tenemos
como máximo exponente a Henry Fayol. ¿En qué coincidían estas dos corrientes? Ambas buscaban el aumento de la productividad de la empresa. La primera, mediante el aumento de la eficiencia del nivel operacional, es decir, la escuela de la administración científica, buscaba crear estructuras en las que se favorecían los roles y las tareas de los trabajadores. En cambio, la segunda, la teoría clásica, ponía toda su atención era en la disposición y la interrelación de los órganos que integraban una organización. También para hablar de historia tenemos que conocer al máximo exponente de la teoría clásica y es el ingeniero Henry Fayol. Fue un ingeniero de minas francés que se destacó por sus contribuciones a la teoría administrativa. Es considerado el padre de la teoría clásica de la administración. Contribuyó al enfoque clásico de la administración general y administración industrial. Fue gerente general de la compañía Comandri Forchambou et de Casseville. Y se dice que cuando asumió la administración de esta empresa, esta se encontraba en bancarrota. Y fue gracias a su gestión que luego de 30 años, esta empresa pasó a ser uno de los mayores consorcios en Francia. También dedicó su juventud al estudio de la organización y al estudio de conceptos como son la eficiencia y la racionalidad, llegando a crear una verdadera doctrina que más tarde se denominaría fayolismo. Esta exposición se centra básicamente en exponer las ideas y pensamientos de quien es el principal exponente de la teoría clásica. Mis compañeros más adelante abordarán cada uno de los aportes que realizó este pensador. Pero adicionalmente, al hablar de teoría clásica, también tenemos que hablar de otros autores que también estuvieron influenciados por Henry Fayol. Entre esos tenemos a James Monnet, quien en 1947 publicó un libro denominado Principios de la Organización, en el cual hacía referencia a los principios de coordinación, que tiene que ver más con la unidad de acción en la consecución de un propósito, el principio de escala, el principio de funcionalismo y el principio de asesoría en el funcionamiento. El principio de escala tiene que ver con el principio de jerarquía y el principio de funcionalismo es que toda organización debe haber funciones que determinen su objetivo, otras que la muevan a su logro y otras que favorezcan la toma de decisiones. Y el principio de asesoría del funcionamiento tiene que ver justamente con quien toma las decisiones dentro de una organización. Se dice que quien toma las decisiones tiene que tener una asesoría previa antes de ejecutar una decisión dentro de la organización. También tenemos a Lyndall Urwig, el cual fue uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido. Fue director del Instituto Internacional de Gerencia en Ginebra y es reconocido por la integración de ideas de Fayol y de Taylor en el libro Los elementos de la administración de empresa de 1943. Este autor también definió el proceso administrativo como un conjunto de 7 elementos: investigar, planear, coordinar, controlar, prever, organizar y comandar. Y por último, tenemos que hablar de Luther Köllig, el cual fue un científico político estadounidense. Esbozó la teoría clásica de la administración pública y junto a Urwig en 1937, en su artículo Documentos sobre las ciencias de la administración, crea un acróstico, el cual se identifica por sus siglas POSCOR, las cuales significan: la P es planificar, la O es organizar, la S es staffing, tiene que ver mucho con
el reclutamiento de personal, la contratación de personal. La D es dirigir o dirección. La C o es coordinar. La R es reporting, tiene que ver con informar. Y la B es budgeting, que es presupuestar. A continuación los dejo con mi compañero, el cual explicará los principios de la administración clásica. Buenas compañeros y profesoras, mi nombre es Eduardo Soto y yo hablaré sobre los principios de la teoría clásica, el cual nos dice que la ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o principios, en el cual Henry Fayol, que es uno de los creadores de esta teoría, adopta el término principio para poder apartarse de cualquier idea de rigidez, ya que nada es rígido o absoluto en materia administrativa. Tales principios, por lo tanto, son flexibles, adaptándose así a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Según Fayol, estos principios serían los siguientes. La división del trabajo, en el cual nos dice que al dividir las tareas en partes más pequeñas y específicas, los empleados pueden volverse más eficientes y productivos en sus respectivas funciones. Esto así ayudando a tener una mayor eficiencia en las organizaciones. El segundo principio nos dice que es la autoridad y responsabilidad. La autoridad nos dice que es el derecho que tiene un líder para poder tomar decisiones, dar órdenes y el poder de esperar obediencia sobre ella. En cuanto a la responsabilidad, es una consecuencia natural de la autoridad, el cual implica el deber de rendir cuentas. La autoridad y la responsabilidad siempre deben de estar equilibradas entre sí. El tercer principio es la disciplina, donde los integrantes de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que se rigen dentro de esa empresa. Para Fayol, una disciplina adecuada contribuye a la estabilidad y el éxito de una empresa. El cuarto principio tenemos la unidad de mando, el cual nos dice que cada individuo posee un jefe único y exclusivo. Esto nos dice que es un principio de autoridad única. Como quinto principio tenemos a la unidad de dirección, en el cual este principio establece que cada grupo de actividades que persigue un objetivo común debe ser dirigido por solo una persona y seguir un solo plan. Es obligación de los departamentos siempre asistir a los demás, para lograr así realizar proyectos o actividades que son asignados en cada cual, en lugar de negar ayuda. Para esto debe de existir siempre un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados de esta organización. El sexto principio sería la subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses generales deben de estar por encima de los intereses particulares. Y este principio enfatiza así los objetivos y necesidades de la organización sobre los intereses personales de los empleados. Como principio número 7 tenemos la remuneración del personal, donde aquí la compensación por el trabajo debe de ser equitativa tanto para los empleados como para los empleadores. Para trabajos iguales, salarios iguales. El principio número 8 es la centralización, la cual nos dice que la concentración de la autoridad está en la cúpula jerárquica de la organización. Según Fayol, argumenta que en una organización centralizada las decisiones importantes son tomadas por los niveles superiores, lo cual puede facilitar así la coherencia y la dirección estratégica. Sin embargo, también puede limitar la iniciativa y la flexibilidad de los niveles inferiores, por lo cual Fayol sugiere que la centralización debe de ser equilibrada con la descentralización, dependiendo así de las necesidades y circunstancias de esta empresa o de esta organización. El principio número 9 tenemos la cadena escalar, la cual sería una línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Esto especifica quién está subordinando a quién, lo cual facilita la comunicación y el flujo de información dentro de esta organización. La cadena escalar se fundamenta en el principio de unidad de mando, donde el empleado reporta a un solo supervisor. Siguiendo el ejemplo que tenemos en pantallas, en la diapositiva de la cadena escalar,
tenemos que como la línea de autoridad nos dice que va del escalón más alto al más bajo, eso quiere decir que el director está subordinado al presidente, el gerente al director, el jefe al gerente y el supervisor está subordinado al jefe. El principio número 10 es el orden, y aquí Fayol se refiere a la disposición adecuada de los recursos y personas de la organización. Este principio se puede desglosar en dos aspectos, el material y el orden social. El material nos dice que los recursos materiales deben de estar en el lugar correcto y en el momento adecuado, para así facilitar el trabajo en cuanto a la orden. En cuanto al orden social, las personas deben de ocupar los puestos adecuados según sus habilidades y competencias. El principio número 11 es la equidad, donde los administradores deben de ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos, lo cual fomenta un ambiente laboral positivo y motivador. Como principio número 12 tenemos la estabilidad del personal. Para un eficiente funcionamiento de una organización, la baja rotación del personal sería lo más conveniente, ya que esta estabilidad contribuye a la eficiencia organizacional, ya que permite a los empleados adquirir mayores experiencias y mejorar sus habilidades, así como también a fomentar un ambiente de trabajo cohesivo. Principio número 13 es la iniciativa. Y para nosotros la iniciativa se refiere a la capacidad de los empleados para proponer y ejecutar ideas que contribuyan a los objetivos de la organización, con la finalidad de asegurar personalmente su éxito. Como último principio, tenemos el espíritu de equipo. Fayol enfatiza la importancia de fomentar un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan parte de un grupo unido, lo cual mejora la comunicación, la moral y la eficiencia en el trabajo, facilitando así el trabajo en conjunto, ya que en la unión está la fuerza. El objetivo de Henry Fayol con estos principios era el de proporcionar un marco sistemático y estructurado, para así mejorar la gestión de las organizaciones, contribuyendo a un éxito sostenible de dicha empresa. La cantidad de estos principios no es igual en todos los autores clásicos. Fayol anunciaba 14 principios, aunque los demás autores proponen una cantidad menor, como es el caso de los principios de la administración, según Lyndall Hurwitz, el cual provocó divulgar los puntos de vista de los autores clásicos de su época, en el cual propone 4 principios de la administración. Esos principios serían el principio de especialización, donde cada persona debe realizar una sola función, lo cual determina una división especializada del trabajo. Este principio sugiere que la especialización en las funciones laborales aumenta la eficiencia y la productividad, ya que cada miembro del equipo puede enfocarse en lo que mejor sabe hacer. El segundo principio es el de la autoridad, en el cual dice que debe existir una línea de autoridad claramente definida, conocida y reconocida por todos, desde la cima de la organización hasta cada individuo de la base. Como tercer principio tenemos el de amplitud administrativo, y este principio determina que cada superior solo debe tener cierto número de subordinados. El gerente supervisa a las personas, pero principalmente las relaciones entre esas personas, ya que si un supervisor tiene demasiados subordinados puede volverse algo difícil coordinar y supervisar adecuadamente, y esto puede afectar así a la eficiencia y el rendimiento del equipo. Por último principio tenemos el de definición, el cual nos dice que los deberes de la autoridad y la responsabilidad de cada cargo y sus relaciones con los otros deben de ser definidos por escrito y comunicado a todos. Buenas noches, yo soy María y voy a hablar sobre las funciones de la administración clásica. En el año de 1916, Henry Fayol publicó en París un libro llamado Administración Industrial y General, donde expuso una teoría sobre las funciones de la empresa. La teoría clásica de la administración hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para seguir su eficiencia. Según Fayol, destaca que toda empresa debe cumplir con 6 funciones básicas. Funciones técnicas son las funciones empresariales y primordiales de la empresa,
ligadas a la producción de bienes y servicios como las funciones productivas. Funciones comerciales. Se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio. Tratan de la importancia de la producción eficiente y de que los bienes puedan llegar bien y ser consumidos. Funciones financieras. Implica la búsqueda y la gestión del capital, donde el administrador juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa, evitando actos imprudentes. Funciones de seguridad. Hace referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad tanto industrial como personal. Funciones contables. Esta serie de funciones se enfoca en todo lo relacionado a los costos, inventarios y estadísticas empresariales. Esta trata de llevar un buen control de los recursos y de información constantemente de cada estado financiero y de las operaciones que se van realizando. Las funciones administrativas son las encargadas de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir una buena coordinación y control general de la organización en su totalidad. Henry Fayol define las funciones administrativas en 5 etapas. La planificación consiste en visualizar el futuro que pretende alcanzar la organización y trazar un plan de acción para llegar hasta ahí. La organización consiste en construir las estructuras necesarias para desempeñar el trabajo de la organización. La dirección consiste en guiar y orientar todos los recursos de la organización hacia un mismo objetivo. La coordinación consiste en mantener la armonía de todos los que trabajan en la organización y que puedan tener intereses diferentes para que trabajen en unión. El control consiste en hacer un seguimiento y verificar que cada instancia se desempeñe según las normas pautadas. Una organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los elementos y áreas de la empresa. No puede fallar ninguna, ya que entonces la organización no puede funcionar de forma eficiente. Cabe destacar que los trabajadores también juegan un papel primordial en el cumplimiento de dichas funciones. Las expectativas de Henry Fayol sobre las funciones básicas de la empresa ya están superadas. Esto quiere decir que en la actualidad las funciones básicas de la empresa se denominan áreas de administración. Las funciones administrativas reciben el nombre de administración general. Las funciones técnicas se denominan área de producción, manufacturas o operaciones. Las funciones comerciales se llaman áreas de ventas o marketing. Las funciones de seguridad pasaron a nivel inferior. Las funciones contables se subordinaron a las funciones financieras y surgieron el área de recursos humanos o gestión personal. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Valeria Nieto y les voy a hablar sobre el perfil del administrador. Fayol definió un conjunto de cualidades y conocimientos que debe cumplir el personal de la empresa. Estas cualidades y conocimientos están subdivididos de la siguiente manera: cualidades físicas, intelectuales y morales, cultura, conocimientos especiales y experiencia. La importancia de cada uno de los elementos que componen la capacidad está con relación con la naturaleza y la trascendencia de la función. En todo género de empresas, la capacidad esencial de los agentes inferiores es la capacidad profesional, característica de la empresa, y la capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad administrativa. En resumen, el perfil deseado en los grandes jefes, gerentes o directores de una empresa es: cualidades físicas, o sea, salud y vigor físico. Cualidades intelectuales son aptitudes para comprender y aprender, un juicio, vigor y agilidad intelectual. También están las cualidades morales, que son la voluntad reflexiva, energía, firmeza, perseverancia, abundancia, valor para aceptar responsabilidades, iniciativa, sacrificio, tacto y dignidad. También está la cultura general, que son nociones diversas que no son del dominio exclusivo de la función ejercida. Está en la capacidad administrativa y ahí entran la previsión, la organización,
la coordinación y el control. También están los conocimientos especiales, que conciernen exclusivamente la función, ya sea técnica, comercial, financiera o administrativa. Y por último está la experiencia, que son conocimientos que deriva la práctica de los negocios. Es el recuerdo de las lecciones extraídas por uno de los mismos hechos. La importancia de la teoría clásica se basa en bases de la administración moderna. Henry Fayol, conocido como el padre de la administración clásica, estableció principios fundamentales como la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina y la unidad de mando. Su obra sentó las bases para prácticas organizativas utilizadas hasta hoy en día. También tenemos el enfoque en la eficiencia y la productividad, que Frederick Taylor desarrolló la administración científica, que buscaba maximizar la productividad a través del análisis detallado de las tareas y la estandarización de los métodos de trabajo. Introdujo la idea de pagar incentivos a los trabajadores basados en el rendimiento lo que revolucionó. La importancia de la teoría clásica se basa en lo siguiente: bases de la administración moderna. Henry Fayol, conocido como el padre de la administración clásica, estableció principios fundamentales como la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina y la unidad de mando. Su obra sentó las bases para prácticas organizativas utilizadas hasta hoy en día. También está el enfoque de la eficiencia y la productividad, que Frederick Taylor desarrolló la administración científica, que buscaba maximizar la productividad a través del análisis detallado de las tareas y la estandarización de los métodos de trabajo. Introdujo la idea de pagar incentivos a los trabajadores basados en el rendimiento lo que revolucionó los sistemas laborales. También está el estudio de las organizaciones, que Max Weber aportó el concepto de burocracia racional, enfatizando la necesidad de reglas, procedimientos y jerarquías claras para garantizar la eficiencia organizativa y la eliminación de la subjetividad en la toma de decisiones. Por último, está la estandarización y control. La teoría clásica promovió la formalización de procesos y la estandarización como una manera de asegurar el control y la previsibilidad dentro de las organizaciones. Críticas a la teoría clásica. La primera crítica es falta de consideración por el factor humano. Se le ha criticado por su enfoque mecanista y reduccionista, que ve a los empleados como engranajes en una máquina, ignora aspectos como la motivación, las emociones y las dinámicas sociales en el lugar de trabajo. La segunda crítica es excesiva rigidez. La estructura burocrática propuesta por Weber ha sido criticada por ser demasiado rígida y poco adaptable para cambios rápidos en el entorno organizacional. Esta rigidez puede generar ineficiencia y resistencia al cambio. La tercera crítica es la desconexión de la realidad. Aunque fue revolucionaria en su época, la teoría clásica no contempla los desafíos de la globalización, la tecnología y los contextos multiculturales. Además, se enfoca en grandes organizaciones industriales, dejando a un lado las pequeñas empresas y los sectores informales. La cuarta crítica es visión limitada de la eficiencia. La obsesión por la eficiencia puede llevar a ignorar los efectos negativos en los trabajadores, como el estrés, la alineación y la falta de satisfacción laboral. Y el quinto y última crítica es el enfoque jerárquico. La teoría clásica subestima la importancia de la comunicación horizontal y la colaboración entre departamentos. Esto puede generar silos organizativos y limitar la innovación. Bueno, profesora, esto fue nuestra exposición. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.